En la Sierra del Occidente de México, donde la pobreza se mezcla con la esperanza de escapar de la miseria, nació un hombre que diseñaría uno de los imperios criminales más temidos del planeta. Así comienza la historia del hombre conocido simplemente como El Mencho, un hombre que durante décadas hizo temblar a países enteros, y hoy, en último aliento, conoceremos los detalles y las posibles consecuencias de lo que está sucediendo en México. Aguililla, Michoacán, un pequeño pueblo empobrecido, donde los trabajos en el campo son la norma y la educación a menudo queda en segundo plano. Aquí, en 1966, nació Nemesio Rubén Oseguera Cervantes. Creció en una familia campesina de escasos recursos. Diversos reportes indican que su padre trabajaba en labores del campo y que la familia dependía de actividades agrícolas para sobrevivir. En esa región, durante los años 70 y 80, la economía rural estaba fuertemente golpeada por la pobreza, la migración y la presencia creciente de cultivos ilícitos como marihuana y amapola. Desde muy joven, Nemesio habría estado expuesto a ese entorno, donde el narcotráfico ya comenzaba a consolidarse como una alternativa económica en varias comunidades serranas de Michoacán. No existen muchos detalles públicos sobre su madre, más allá de que formaba parte de un núcleo familiar numeroso. Se ha señalado que Oseguera tenía varios hermanos, algunos de los cuales posteriormente también tendrían vínculos con actividades ilícitas. En su juventud, como muchos jóvenes de la región, migró hacia Estados Unidos de manera irregular, en busca de oportunidades. Se estableció en California durante la década de los 80. En 1986 fue arrestado en el área de la Bahía de San Francisco por delitos relacionados con drogas. Documentos judiciales indican que fue condenado por posesión con intención de distribuir heroína y pasó tiempo en prisión en Estados Unidos. Posteriormente fue deportado a México en los años 90. Este periodo fue clave. En prisión habría establecido contactos con redes del narcotráfico y adquirido experiencia en la logística del tráfico de drogas hacia territorio estadounidense. Tras su deportación, regresó a México y comenzó a integrarse en estructuras criminales que operaban en el occidente del país. Se le vinculó inicialmente con el Cártel del Milenio, una organización con base en Jalisco y Michoacán que mantenía vínculos con el Cártel del Sinaloa. Durante los años 90 y principios de los 2000, el narcotráfico en México vivía una etapa de reconfiguración violenta. Tras la captura de varios líderes del Cártel del Milenio, la organización se fragmentó. Fue en ese contexto donde Oseguera comenzó a escalar posiciones. Un punto decisivo ocurrió en 2010, con la muerte de Ignacio Coronel Villarreal, alias Nacho Coronel, operador clave del Cártel del Sinaloa en Jalisco. Tras esa caída, Oseguera y su grupo rompieron con el Cártel del Sinaloa y formaron lo que se conocería como el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. El CJNG no tardó en imponerse. Con una mezcla de violencia brutal y estrategia, su grupo se convirtió en uno de los principales exportadores de drogas sintéticas del mundo. Bajo el liderazgo de El Mencho, la organización se expandió por 20 estados mexicanos y decenas de países. Empleó tácticas que incluyeron intimidación, control territorial feroz y enfrentamientos directos contra fuerzas de seguridad. Ataques espectaculares, como el derribo de un helicóptero militar en Jalisco, mostraron la audacia y el peligro del grupo. En pocos años, el CJNG pasó de ser un grupo regional a tener presencia en múltiples estados en México y redes de distribución en Estados Unidos, Europa y Asia. Él no estaba solo. La familia de El Mencho fue pieza clave en la estructura del cártel. Su esposa, Rosalinda González, operó redes financieras, mientras varios de sus hijos y hermanos también fueron involucrados o detenidos en operaciones en México y Estados Unidos. A pesar de ser quizás el narcotraficante más buscado por ambos gobiernos,
el Mencho mantuvo un perfil inusualmente bajo. Pocas fotos suyas circulaban públicamente y siempre evitó la exposición mediática. Después de décadas evadiendo a las autoridades, el final de El Mencho llegó el 22 de febrero de 2026. Fuerzas especiales mexicanas, con apoyo de inteligencia estadounidense, lograron ubicarlo gracias al seguimiento a una de sus parejas sentimentales, quien visitó su refugio en Tapalpa. El operativo estalló en un tiroteo. Oseguera fue herido de gravedad y murió durante su traslado a la Ciudad de México. La muerte del hombre que fue símbolo de impunidad no fue el final del caos. Tras su caída, el CJNG desató una ola de violencia, bloqueos carreteros, ataques contra fuerzas de seguridad y fugas de presos en varias regiones. Al menos decenas de militares y presuntos miembros del CJNG murieron en los enfrentamientos, y el país vivió una jornada de tensión. Sin un sucesor claramente definido, ya que su hijo más conocido está encarcelado en Estados Unidos, la organización enfrenta ahora un vacío de poder, que puede generar luchas internas, alianzas o fragmentaciones. La caída de El Mencho es sin duda un golpe histórico a uno de los imperios criminales más poderosos. Pero en México, los cárteles no desaparecen con la muerte de un líder. Las posibles consecuencias incluyen redes criminales fragmentadas que pueden volverse más violentas al competir por el control, mayor presión de seguridad y violencia en regiones estratégicas como Jalisco, Michoacán, Guanajuato y otros, potenciales nuevas alianzas con otros grupos para llenar el vacío. Mientras el Estado mexicano intenta sostener el control y la cooperación internacional continúa, el país enfrenta un periodo incierto donde el equilibrio entre seguridad y violencia criminal será determinante para su futuro. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Déjame tus comentarios. Sígueme y activa las notificaciones si quieres escuchar más historias del crimen real. Nos vemos en un próximo video.